Hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento nos encontramos en la iglesia en Bristol, Pensilvania, al 4917 de Riverdale Road, y estamos en el servicio para empezar. Le damos gracias al Señor en este momento por este privilegio que nos da, y le decimos a los hermanos que nos sintonicen, y los que están aquí, pues, que nos unamos juntos para que podamos empezar. En este momento vamos a orar y después presentamos al hermano Marcelino, que ora por los enfermos. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, en este momento, Señor, venimos delante de ti para glorificar, bendecir y ensalzar tu santo y bendito nombre y darte gracias. Y decirte, Señor, que te amamos y que te necesitamos en todo momento y en todo lugar. En este día, Padre amado, te suplicamos que estés con nosotros, que nos ayudes, que todo lo que hagamos aquí sea para la gloria y la honra de tu nombre, que tú te manifiestes a nosotros y que todos aquellos que puedan tener privilegio de escucharnos, Señor, se edifiquen. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro interés principal es que tu nombre sea glorificado, bendecido y adorado, y que quizás alguna vida tenga el alcance de conocerte. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. ¿Sí? Vamos a tener al hermano Marcelino. ¿Va a cantar? ¿Qué va a cantar? Me va a poner a cantar también, Marcelino. Vamos a cantar el corito libre, tú me hiciste libre. Praise God, aleluya. Que oren, haga la oración de los enfermos. Santo Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos que nos escuchan en esta hermosa y preciosísima noche. Damos gracias a Dios por este privilegio de estar aquí en su casa de oración para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Gloria al nombre del Señor. Estamos en victoria, aunque las circunstancias parezcan que no estamos en victoria. Gloria a Dios que no caminamos por las circunstancias, caminamos por la fe en lo que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario,
Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Mira cómo se especifica, él mismo. Nuestros pecados los llevó en su cuerpo sobre el madero. Y usted sabe lo que pasó después que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Morimos a los pecados. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, Cristo lo hizo tres cosas. Entregó, nos llevó a la cruz con él, crucificó nuestros pecados en él. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El pecado de nosotros murió. Santo Dios. Y la tercera cosa, nos dio su justicia. La Biblia dice para que vivamos a la justicia. Amén. La Biblia dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él. Amén. Y después de eso, de la justicia, por sus heridas, fuimos sanados. Mira, hermano, 4 cosas que nos dio el Señor ahí que nunca a veces no la estamos mirando. Por eso fue lo que Él hizo. Gloria al nombre del Señor. Por eso que cada hermano que presentamos aquí diariamente o semanalmente, por las peticiones, declara esa palabra continuamente. Lea la Biblia, lea estos versículos continuamente, de mañana, de noche, de día, en el trabajo, en su casa, en la comida, donde esté. Hable de la palabra del Señor. Confiese la palabra del Señor porque ya Él lo hizo. Nosotros somos lo que pensamos, si usted no lo sabía. Santo Dios. Si pensamos la palabra, hermanos, la palabra es la que vamos a tener siempre con nosotros. Santo Dios. Amén. El diablo siempre reta la palabra de Dios y nosotros la confesamos creyendo que está hecho. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te presentamos en esta hermosa y preciosísima noche a nuestros hermanos que están en esa lista de oración. Señor, tú sabes y conoces ciertamente la necesidad de cada uno de ellos. Por eso que hace 2000 años atrás ya tú habías tomado el control de esto. Tú sabías, Señor, por lo que íbamos a pasar. Y ya tú llevaste toda enfermedad. Santo. Nosotros hemos aceptado y hemos creído en tu palabra. El Señor la confesamos. Por eso que podemos con toda seguridad y certeza reprender todo espíritu de enfermedad que ataca nuestro cuerpo. Nosotros los echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque esta bendición es nuestra. Tú nos diste tu justicia, Señor. Nos diste tu sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros lo confesamos y lo creemos por cada hermano y hermana, Dios mío, que ha sido presentado a usted que me está escuchando en este momento, en el nombre de Jesús. Ha sido sana, ha sido sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, recibe toda gloria y toda la honra, mi Señor. En el nombre de Jesús, mira aquellos que están pasando por algún dolor, por alguna decepción, Señor, por algún ataque en sus mentes. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda depresión. Dios mío, toda opresión del diablo, la reprendo en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Tu palabra dice que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y está con nosotros. Por eso lo hacemos y lo confesamos, porque es tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, damos Señor, gracias por la salud de mi hermano William, en el nombre de Jesús. Señor, que su garganta sea recuperada totalmente, Dios. En el nombre de Jesús, que esa operación cicatrice bien. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, te pido por aquella hermana que se quemó sus pies allá, Dios mío, en Guatemala, Dios. Pedimos que tú cicatrices, Señor, esas piernas. Cicatriza, Señor, en el nombre de Jesús. Es tu hija, cuídala, Dios, ayúdala, Padre. Tú conoces, Señor, sus situaciones en ese lugar. Dios mío, en el nombre de Jesús, protégela, Dios. Padre, también toda su familia. Y a todos los hermanos que piden oración, los pastores, las pastoras. Señor, los misioneros, los evangelistas. Señor, allá en Nicaragua, Dios, en el nombre de Jesús. En
en Colombia, Dios, en Venezuela, en el Perú, en Costa Rica, Señor, en El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Honduras. Dios mío, aquellos que están pasando por estas fuertes necesidades, Dios mío, aquellos inmigrantes que están metidos en Honduras, que quieren pasar, Dios mío, a México. Señor, ayúdales, ábrele las puertas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, ellos quieren venir aquí, Dios mío, porque necesitan, Dios. Y te pedimos que tú pongas una vez más tu mano sobre de ellos. Señor, gracias por la bendición de Puerto Rico, República Dominicana, por Cuba. Dios, te pedimos por Celi de Pérez, esa niña. Dios mío, seguimos creyendo. Dios mío, que Tayanesa está libre por la palabra. Yo reprendo todo espíritu, todo ataque del diablo que ha venido contra este hogar, contra esta muchacha, esta joven. Dios, la declaro libre por la palabra. En el nombre de Jesús. Desvía, Dios mío, desvía las trampas del diablo que vengan contra su hogar. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pedimos por la nación de Israel, por Estados Unidos. Te pedimos, Señor, por todos estos países. Cuídanos, cuida Europa, cuida, Dios mío. En el nombre de Jesús, todos los países para tu gloria y tu honra. Y te damos las gracias. Cuida tu iglesia aquí en Bristol. Cada hermano, bendecido sea por el nombre de Jesús. Gracias, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nuestra hermana Francis con la palabra del Señor. Amén. Bendecido sea el Señor, hermano. Damos gracias a Dios una vez más porque Él es tan bueno y su misericordia es para siempre. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es real. Y que usted y yo podemos estar seguros de que nos oye y de que Él contesta nuestras oraciones. Y que está presto cuando usted y yo nos comunicamos con Él. Así que no tenemos por qué temer, sino estar siempre seguros de que Él está ahí con nosotros. Hoy estamos en la lección número 12, que está supuesto ser para el 21 de mayo del 2023. La unidad 2, cómo estudiar la Biblia, pero nosotros la damos el jueves, así es que estamos adelantados. La palabra de Dios cita fuentes externas. Vamos a estar viendo una lección que no vamos a entrar muy bien en los detalles, sino de por qué el escritor se preocupa en dejarnos saber a nosotros que los escritores de la Biblia usaron otras fuentes que no eran exactamente la palabra de Dios, sino cosas históricas o cosas que habían acontecido y que ellos la escribieron con el propósito de identificar a la cultura, identificar a los contemporáneos de ese entonces, y así que la palabra de Dios, cuando fue escrita y ellos la leyeran, pudieran comprenderla y entenderla con mejor facilidad. Así es que, aunque vamos a estar leyendo los versos bíblicos, usted va a ver que el resumen que yo tengo no va a entrar mucho en los versos bíblicos. Así es que, aunque todo lo que voy a decir tiene que ver de lo que dice ahí. La palabra de Dios cita fuentes externas. Así vamos a estar viendo en Josué y en Segunda de Samuel, el capítulo 1, y en Josué capítulo 10, algo que nos cita un libro extra bíblico, como el libro de Jazer, ¿verdad? Que aunque no lo tenemos hoy, pero estas dos fuentes lo citan, quiere decir que hubo. Y así sucesivamente el apóstol Pablo también nos cita a unos poetas cretenses, ¿verdad? Y también nos cita a otras personas que se identificaron y fueron personas que los escritores bíblicos las usaron, esos dichos o esas palabras, con el propósito de ayudarnos a que entendiéramos no solamente la palabra y que era algo histórico y que hay otras fuentes que lo confirman, sino que también era contemporáneo con ellos, y con ese propósito pues Dios permitió así. Así que esa es la pequeña introducción que tengo. La lección de hoy el texto para el estudio se encuentra en Josué 10 del 6 al 14. Segunda de Samuel 1 del 17 al 27, una gran historia que nos habla, ¿verdad? Cuando peleaban los israelitas contra los amoreos, ¿verdad?
aquí no, esta no es cuando Samuel, ¿cómo se dice? Saúl y Jonatán murieron. Esta tiene que ver con eso. Hechos 17, del 16 al 32, Tito, del 1, del 7 al 14, y Judas 11, Judas no tiene más que un capítulo, del verso 11 al 16. Aquí en la verdad central vamos a estar viendo, en la Biblia se encuentran elementos de la verdad provenientes de fuentes externas que dan base a las escrituras y las sitúan en una cultura. Como le dije, están citando varios autores de la Biblia, algunas cosas que otras personas dijeron, pero que no vinieron directamente inspiradas por Dios. Bendecido sea el Señor. Así que la escritura la cita, pero nos ayuda a entender a esa cultura y nos ayuda a entender a la gente de ese tiempo. Se identifica con la gente de ese tiempo y como es algo histórico, pues se puede confirmar por medio de la escritura y por medio de lo que ellos hablan. El versículo clave nos dice Hechos 17, 28. Aquí está el apóstol Pablo en Atenas, cuando los filósofos lo invitaron a que fuera a hablar, que hablara como un orador, ¿verdad? Y le explicara cuál era el nuevo palabrerío, como le llaman ellos, que él estaba diciendo. Y él aquí le dice, porque en él vivimos hablando de nuestro real Dios, del único verdadero Dios, del que vive y reina para siempre, del eterno, del poderoso, de Jehová Dios de los ejércitos. Vemos que él ahí, él está hablando porque en él vivimos, hablando de Dios, y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Algunos poetas, de los atenienses también hablaron de esta manera. Así que Pablo está citando ese. Aquí en la meta de la enseñanza vamos a reconocer que los autores bíblicos usaron fuentes extra bíblicas en sus escritos. Como usted puede ver, el libro de Hacer, usaron los poetas cretenses y el apóstol Pablo, ¿verdad? Así es que nosotros vamos a estar viendo algunos de esos, algunas de ellos, ¿ok? La otra es, vamos a apreciar que las fuentes extrabíblicas pueden contribuir a la comprensión y al atractivo de las escrituras. Y hoy usted diría, ¿qué cosas extrabíblicas podríamos usar hoy para los estudios? Tenemos el internet, hermano, que se puede buscar mucha información en ello. También tenemos enciclopedias y tenemos libros, tenemos cánticos que nos ayudan, las películas que hablan de la historia, por ejemplo, la pasión de Cristo y de los 10 mandamientos. Todas esas cosas nosotros podemos acudir y ver que aunque no son exactamente dictadas de la misma palabra de Dios, pero son cosas que se pueden confirmar con la palabra de Dios. Así es que son otras fuentes extra bíblicas que nos ayudan a entender la palabra. También vamos a intentar de utilizar fuentes extra bíblicas en nuestro estudio y comunicación de las escrituras. Como le dije, libros, poesías, libros, ¿cómo se llama? El internet, periódicos, donde haya una información que tenga que ver con algo histórico y que se pueda encontrar en la Biblia. Nos puede ayudar a entender y aclarar. Magazines. Magazines. Los magazines, todo lo que, los comentarios, gente que se inspiraron, no exactamente como lo que fue canonizado, pero que fueron inspirados, como también nos cita el libro de Judas al libro de Enoch. Así es que vamos a estar viendo todos esos que no son, no están canonizados en la Biblia, pero que algunos escritores lo usaron con el propósito de hablar algo o de mencionar contemporáneamente o la cultura. Así que vamos a seguir en cómo estudiar la Biblia y las palabras de Dios citan fuentes externas. Ok, yo voy a leer las porciones que tengo. Yo quisiera leer realmente todas las porciones que citan aquí, pero usted sabe que el tiempo siempre nos traiciona, así que no puedo. El primero es Josué 10, 12, que dice así: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol detente en Gabaón
y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Ok? Esa es la primera. Y en el verso 13 no termina completo. Yo voy a leerlo completo porque aquí es donde nos da la información, ¿verdad? Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Geser? ¿Ves? La Biblia no los menciona este libro, pero no es un libro que tenemos con nosotros y que no se hizo copias y que hoy no lo tenemos, pero la Biblia lo menciona también. Dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Pelea y peleará hasta el final, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Esa es la primera cita que tenemos de la Escritura. Y la otra es la de Samuel. Dice aquí, segunda de Samuel, capítulo 1 y verso 17. Esto fue después que ¿cómo se dice? Saúl y Jonatán fueron muertos. Y hubo esta forma que ¿cómo se dice? David endechó, hizo algo para, como para guardar luto, ¿verdad? Endechar a Jonatán y a Saúl. Dice así, endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Verso 18, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Jaser. Usted ve otra cita bíblica de este libro extra bíblico que no tenemos con nosotros, pero que de una manera u otra los contemporáneos de este tiempo históricamente lo recuerdan y se menciona en la Biblia. Así que es un libro que existió. Escuche cómo decía, esto es un escrito de David. Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, como han caído los valientes. Entonces, Hechos 17, 28. Este es el texto áureo que acabamos de leer. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Este es el apóstol Pablo citando, ¿verdad?, estas palabras en el Areópago, cuando se le dio la oportunidad de que expresara y hablara de la introducción que le estaba dando al Evangelio en Grecia. Bendecido sea Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, mire, este es el mensaje glorioso que el apóstol Pablo presentó a esta gente que solamente le interesaba saber algo nuevo, buscar sabiduría, ¿verdad? Los griegos buscaban sabiduría y los judíos buscaban señales, ¿verdad? Y esto vemos que aquí, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad, hablando de Dios, sea semejante a una estatua de oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Eso nos debe entender a todas las personas que le gusta estar adorando esculturas e imágenes y cosas. Debían de leerse esto. La divinidad de Dios no es semejante a nada de esto, ¿verdad? A Dios no le agrada que usted sea idólatra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, estos fueron unas palabras que fueron repugnantes a esta gente, porque ellos eran personas que se dedicaron a buscar sabiduría, entendimiento, buscar algo nuevo, y al Pablo llamarles ignorante, esto le tocó el callo, como decimos nosotros, y le dolió muchísimo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, el apóstol Pablo le hace un llamado a que dejen la idolatría y que se acerquen a Dios y se arrepientan del pecado. Como va el mensaje para todo el que no conoce al Señor todavía. Tito 1:10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión,
Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, otro, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo está usando a un profeta cretense aquí en la palabra que él está citando. Dice, escuche cómo este poeta declaró a los de gente de Creta. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hermano, estos son insultos para un pueblo o para una ciudad o para una persona, si lo llaman así. Esto fue un gran insulto, pero esto es una cita que el apóstol Pablo usa de este poeta que llamó a su misma gente de esta manera. Judas 11. Judas, el verso 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Está hablando de todas estas personas que se han revelado, esa es la palabra que ando buscando, que se han revelado contra Dios de una manera u otra, enseñando falsas enseñanzas. El caso de Balaán, quería por lucro, quería por dinero, quería que, usted sabe, ganar dinero maldiciendo al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo llama él? Fieras ondas del mar que espuman, dice, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto para personas que enseñan malas cosas, que no agradan a Dios, que están enseñando falso. Esta es el juicio que le puede venir. De estos también profetizó Enoc. Aquí Judas también está usando otro libro, Enoc. Un libro que mucha gente lo estudia, lo lee y muchas veces se confunden en las cosas que dicen, pero dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Con quién es él? Contra Dios. Bendecido sea el Señor. O sea, él está haciendo menciones, Judas lo llama que es profético y dice que esto es un juicio que va a venir para los que están enseñando falsas enseñanzas y están actuando con mucha, la gente no está viviendo una vida moral, con mucha moralidad, y entonces tiene sus advertencias. Bendecido sea Dios. Así que ahora yo voy a entrar en el resumen. Como le dije, el resumen va a explicar más lo que tiene que ver, lo que realmente el escritor que seleccionó esta clase quiere que nosotros entendamos cómo podemos estudiar la Biblia. ¿Ok? Dice aquí así, la Biblia, la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, fue escrita al mismo tiempo y en las mismas culturas que también se escribieron otros libros, como los que le acabamos de mencionar, el libro de Hazer, el libro de Enoc, ¿verdad?, que acabamos de mencionar, y algunos poetas que tuvieron durante ese tiempo también. Dice, en las mismas culturas y también se escribieron otros libros. Recordamos cuando éramos estudiantes de materia secular, se nos pedía que citáramos las fuentes que proporcionaban la documentación del origen de la información citada. O sea, se nos daban eso para que hiciéramos resúmenes. Yo me recuerdo que tuve que hacer un resumen acerca de Nerón, que ese hombre fue terrible, ¿verdad? Y te había que dar información, las cosas así. Así también nosotros tenemos que buscar la manera de cómo entender la palabra de Dios, buscando también información. Y en muchos casos tenemos que ir afuera. También los escritores de las Santas Escrituras, también citaron fuentes externas por una variedad de razones. Primero,
conectaban los relatos bíblicos con otros escritos históricos, y una de las razones era para que el mensaje fuera más claro para su audiencia contemporánea, y nos ofrece un patrón para relacionarnos con nuestra cultura. Así que cuando usted estudiaba y estudia y ve, puede entender cómo era que vivían la gente, ¿verdad? Cómo era que caminaban, qué era lo que comían, a quién eran que adoraban, cómo era que lo hacían, ¿verdad? Cómo era que se vestían, y me entiende, y de esa manera pues uno podía entender por qué era que hablaban así, ¿verdad? Identificar estos escritos que nos conectan con las escrituras pueden ayudarnos a comprender mejor los métodos de los autores y sus mensajes. O sea, cuando usted y yo entendemos todas estas cosas y hay algún libro que nos ayuda a ver esto históricamente, ¿verdad? Pues nos va a ayudar a comprender lo que la Biblia dice. Por ejemplo, como acabamos de hablar ahora de Samuel, en 1 Samuel, y también el libro de Josué, que vemos que este libro de Hacer nos habla acerca de esto. Puede que sean libros, ¿verdad? Dice cómo hoy nos conectamos con conexiones externas. Puede que sean libros, pueden que sean películas, enciclopedias, poesías, cánticos, etcétera. El internet, son tantas las cosas que usted podría utilizar hoy que nos pueden ayudar en el estudio bíblico, especialmente cuando tienen que ver acerca del Medio Oriente, especialmente Israel, ¿verdad? Es así que los escritores bíblicos cuidadosamente, como nos dice Lucas en el capítulo 1, del 1 al 3, que él cuidadosamente, ¿verdad? Chequeó y verificó todo lo que había acontecido en nuestro Señor Jesucristo y cómo, ¿verdad? Y después él escribe. Usaron estos métodos para comunicar efectivamente la palabra de Dios. Sus contextos culturales lo hacían para respaldar sus relatos históricos al señalar a otras fuentes. Citaban poesías, dichos famosos para crear un punto de conexión. Esto no comprometía el mensaje ni confrontaba a la cultura. O sea, todo esto que ellos hacían no era para contradecir el mensaje, ni para ayudarle, ni para quitarle, sino para que la persona que estaba leyendo pudiera comprender y entender lo que se estaba diciendo. La palabra nunca, lo que Dios dijo y quiso decir, se le quitó. Se escribió. Así comunicaron un mensaje de manera efectiva. Hoy nosotros al igual usamos muchas herramientas similares para tener la atención y proclamar el evangelio. Porque si usted quiere que la gente lo atienda, usted tiene que dar la información correcta, que se pueda, que se pueda confirmar de otra manera, otra forma, con otra persona. Usted tiene que hablar correctamente, ¿ok? Y esto va a ayudar a la proclamación del evangelio. La primera parte de la lección nos dice la narrativa de Israel y la historia. El libro de Hacer, como le he estado mencionando, Josué 10, del 6 al 14. Dice aquí, el libro de Josué, el líder que reemplazara a Moisés y que guiara a Israel a la tierra prometida. O sea, que lo llevó, ¿ok? Y repartió la tierra. En la batalla contra los amoreos, se registra la oración que este fiel siervo de Dios hiciera a Dios pidiendo ayuda. Ellos estaban peleando con un pueblo, los amoreos, y había mucha gente, mucho ejército, y Josué pidió ayuda a Dios para que lo ayudara, y él le hizo una oración al Señor, y oró de tal manera que le dijo al sol que se parara donde estaba y a la luna que se detuviera donde estaba, y la escritura nos dice que estuvo casi un día entero sin que el sol se moviera ni la luna, ¿verdad? Y nos habla que lo confirma también el libro de Hacer. Así es que es un libro histórico que también nos habla de este hecho histórico, verídico y milagro que Dios hiciera en el tiempo de Josué, ¿ok? En la batalla. Orando a Dios que detuviera el sol y la luna en su órbita. Josué 10, del 12 al 13.
Y esta fue su palabra: sol, detente Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El comentarista nos señala de que no tenemos la copia de este libro, pero que los que lo pudieron leerlo les sirvió de referencia para confiar en aquel gran milagro que Dios había hecho. A mí me hubiera gustado haber hablado más del milagro que de la historia que estamos hablando, pero realmente esto fue un hecho poderoso que no solamente lo dice la Biblia, sino dice un libro extra bíblico también. Esto nos ayuda para tener precisión y confianza en el relato del libro de Josué. Así que usted y yo, cuando vamos a leer ese libro y nos damos cuenta que además del recuento bíblico, también hay otro libro que lo confirma, nos hace con certeza que nosotros creamos lo que la palabra del Señor nos dice. Todos deseáramos tener la copia del libro de Jacer. Esta era una obra literaria desconocida, con un estilo poético que trata de las grandes hazañas en las batallas de Israel. Se hace uso de referencias extra bíblicas en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo es Esther. Esther cita el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Tampoco tenemos el libro, pero ella también habla de esto en el capítulo 10 y verso 2. Otro escritor que se aseguró de escribir lo que era correcto fue el apóstol, o sea, Lucas, en el capítulo 1, del 1 al 3. Usted lo puede leer, porque si yo me pongo a leerlo no termino hoy. El Cántico del Arco. Segunda de Samuel 1, del 17 al 27, un mensaje bíblico en el libro de Jacer, un poema conmovedor. O sea, Jacer va a estar mencionando aquí lo que le aconteció a Saúl y a Jonatán cuando murieron, y él está haciendo esto en en una forma poética. Es bien conmovedor este poema, yo se lo recomiendo que lo busquen y lo lean, pero solamente vamos a estar mencionando una parte. Dice aquí que celebra la destreza militar y el carácter de Saúl y su hijo Jonatán como motivo de su muerte en la batalla. El poema lo compuso David y el autor de Samuel lo incluye en su relato histórico. En este caso, los escritos del rey David fueron registrados en otros documentos aparte de los salmos. Así que, como puede ver, aquí esta porción en el libro de Samuel cita algo que también escribió David en los salmos. Cuando pensamos en estos casos, esto nos acerca más a la comprensión de la vida de aquellos que estudiamos. O sea, cuando usted puede oír que cómo David se conmovió de lo que le aconteció a Saúl y a su querido amigo Jonatán, y usted puede leer esa porción bíblica que es bien conmovedora, ¿verdad? Pues usted y yo nos damos cuenta de que podemos confiar en lo que estamos leyendo, porque además de un libro, otro libro testifica de las grandezas de Dios y cómo Dios usó a sus hombres y cómo la palabra de Dios nos los trae a nosotros hoy. Bendecido sea Dios. La poesía ha hecho grandes aportes a la cultura y a la sociedad. Tanto los salmos como el cantar de los cantares, los oráculos escritos de los profetas de Israel y otros libros usan la poesía para comunicar la verdad de Dios. Así que no está una cosa poética ahí nada más por llenar el libro, sino que hay palabra de Dios detrás de esos escritos, que es bueno que lo tratemos de entender, estudiarlos y entenderlo. Sabemos que Dios es el que inspiró por medio del Espíritu Santo los autores, pero no sabemos cómo fue, pero sí sabemos que obró a través de los idiomas,
de las formas literarias y costumbres de las sociedades antiguas de Israel y sus alrededores para seguir para que su palabra estuviera bien escrita y fuera comprensible. O sea, de la manera que fueron escritas las cosas, para que usted y yo las entendiéramos con claridad. Como usted y yo podemos leer la Biblia, memorizarla y podemos entenderla. Bendito sea Dios. Dice, adaptando diversas normas literarias a sus propósitos. Primero, otro ejemplo, los evangelios que son únicos en el registro de la vida de Jesús, el Hijo unigénito de Dios, ¿verdad? Estos escritos muestran similaridad con el griego, o sea, lo que ellos aquí, el comentarista menciona como el bioi, y que de donde que se describe, ¿verdad? El término de biografía, que significa o se describe el término de biografía, donde se habla de una persona, lo que hizo, dónde nació, cómo vivió, qué estudió, whatever, la biografía de una persona. En la segunda, el apóstol Pablo se distingue en este método literario de escrituras de cartas grego-romanas en sus poderosas epístolas a las comunidades cristianas. También Juan, el autor del Apocalipsis, se basó en el género apocalíptico del Antiguo Testamento para comunicarse efectivamente con las iglesias de Asia Menor, y se basa en símbolos antiguos usados por el Espíritu Santo para traer el mensaje de Dios. Y usted sabe que cuando se escribió el Apocalipsis, si no hubieran usado ese método, pues muchas de estas personas hubieran muerto mucho antes de antes, porque esta fue la idea para protegerlos a ellos. Pablo incluye puntos de vista en culturales de Dios. El altar al Dios no conocido. Y aquí tenemos el apóstol Pablo aprovechando toda oportunidad que había para predicar el evangelio del Señor. Él dice que mientras él esperaba en Atenas por Silas y Timoteo y Silas, creo que eran, esperando por ellos, él observaba cómo la ciudad se perdía en la idolatría, ¿verdad? Y viendo todo esto, él encontró en un lugar que decía al Dios no conocido, el altar al Dios no conocido. Y él se esmeró en hablar de esto y usó esto con el propósito de traer el evangelio a Grecia en Atenas. Bendecido sea Dios. Pablo estaba interesado en comunicar el mensaje de Dios efectivamente con su mentalidad misionera, hermanos. Cuando uno es misionero, la idea es que las almas se conviertan, que vengan al Señor. Y Pablo veía esta idolatría y él quería que esta gente conociera la verdad. No fue mucho lo que ganó, pero sí por lo menos tenemos a uno, al Areópago y a Damaris, que fueron dos personas, y algunos otros que lo siguieron. Pero sabemos que después de estos dos, estoy seguro que muchas otras personas vinieron al conocimiento del Señor, porque el Señor salva a uno y el propósito es alcanzar a muchos más. En Hechos capítulo 17, después de su visita a los de Berea, Pablo visitó el centro cultural de Grecia y predicó a Cristo en Atenas, usando una inscripción de una estatua pagana al Dios no conocido. Y mire que cuando este título lo ponen al Dios con capital letter, con letras mayúsculas, porque se está refiriendo al Dios único y verdadero que usted y yo conocemos, que honramos y bendecimos y alabamos y que le damos gracias todos los días. Él quería que ellos estuvieran este Dios también, haciendo una transición de las creencias erróneas de su audiencia a la verdad de la palabra de Dios. O sea, él estaba hablando que todo este montón de dioses que ellos adoraban y que ellos estimaban y que ellos se preocupaban porque la gente los conociera, él lo está trayendo a que tengan una audiencia y oigan la palabra verdadera de Dios.
Pablo también usó una fuente no bíblica para compartir el evangelio. Sabemos que Pablo era un hombre bien estudiado. Su preparación lo ayudó a ser el principal apóstol al mundo griego. Era de Tarso con ciudadanía romana. Se debate acerca de su educación, si era greco-romana o hebrea, o solamente en la tradición farisea. Bueno, no tenemos con exactitud, pero sabemos que él era fariseo de fariseo, como él mismo se identifica. Así es que yo quiero creer que pues se dedicó a su tradición farisea. Él estaba completamente preparado para participar en la sociedad de debates en Atenas, a la que se conoció en alguna vez como la cuna de la civilización, ¿verdad? Y en otras ciudades griegas. Él debatía acerca del mercado y proclamaba las buenas nuevas de Jesucristo. Qué bueno es, hermano, cuando uno tiene la capacidad para hablar como el apóstol Pablo tenía y la preparación que él tenía. Por eso es que tenemos que prepararnos, porque cuando tenemos que hablar, pues tenemos que asegurarnos que estamos hablando algo que es cierto. Esto instó a la sociedad ateniense, tanto que los filósofos hicieron arreglos para que hablara en el Areópago, que significa una colina de Ares, un lugar prominente donde ellos hacían sus reuniones, celebraban sus reuniones, la sociedad de ellos. Así que con la gran sabiduría que Dios le había dado, siendo llamado para ser el apóstol de los gentiles, conectó en su apertura el evangelio con la herencia religiosa de la ciudad de Atenas, ¿verdad? Al Dios no conocido. Él usó esa inscripción para desarrollar un mensaje y hablarle del verdadero Dios y hablarle de la verdad de Dios, usando la inscripción el Dios no conocido. Hechos 17:23. Pablo lo presentó como el único Dios que era diferente y muy superior a los demás dioses, y dioses con letra minúscula. No, el único que tiene letra mayúscula es el Dios eterno, Jehová, Dios de los ejércitos. Ok, la descripción de Dios que hace el poeta. Hechos capítulo 17, del 27 al 32. Vamos a estar viendo esto. Pablo usó en Atenas un modelo de contextualización acreditado, contexto, por supuesto, bíblico, del evangelio, expresando en lenguaje enmarcado, teniendo en cuenta ideas que hablan a una cultura específica. No nos sorprende que Dios llegara a tales extremos, ¿verdad? La idea de que él fuera un misionero y de que él fuera a los 3 viajes misioneros que fue, era porque él realmente quería hacer la voluntad de Dios, y este es el corazón de Dios, que las almas le conozcan. Bendecido sea el Señor. Y el apóstol Pablo se distinguió en gran manera con este propósito. Bendecido sea Dios. All right, dice aquí, no nos sorprende, ok. La máxima contextualización es la encarnación, hablar de lo que era la encarnación, cómo Dios había venido al mundo. ¿Cómo podríamos, usted y yo, hermano, cómo podríamos los seres finitos comprender a un Dios infinito sin que Él viniera en carne y habitara entre nosotros? ¿Verdad? Que se nos pudiera, si es aún así que Él vino, a mucha gente no pueden comprender, no pueden entender la Trinidad, ¿verdad? Al Padre, a Hijo y Espíritu Santo. Imagínense si Él no hubiera venido, como hubiera sido. Es así que Pablo sigue el corazón de Dios al expresar las buenas nuevas de Jesús con los filósofos, citando a sus propios profetas. O sea, Pablo citó a uno de los profetas atenienses. 17:28. Dice, linaje suyo somos. Esto proviene de un poeta estoico llamado Árato. Pablo no respaldó la cita estoica, sino que la usó para respaldar su propio punto, que el Dios vivo desea que nosotros, la creación de sus manos, lo busquemos,
También tanto de involucrar a estos filósofos en el pecado que ofende a Dios como la ignorancia, hermano. Y esto fue de hablarle de ignorancia a esta gente que solamente buscaban sabiduría. Eso fue darle, como le dije yo, en un callo. Versículo 30, palabra griega que resonó en estos que no se preocupaban en nada más que saber algo nuevo. Estos que eran amantes de la sabiduría. Esto se remonta al versículo que usara en el comienzo del discurso. Y es así que los llama al arrepentimiento. Hermano, porque si usted sabe que no está sirviendo al Señor y que no sigue al Señor y que todavía no está seguro que si se muere se va a ir al cielo, usted necesita arrepentirse, necesita buscar al Señor, necesita aceptarlo y necesita cambiar y transformar su vida. Así es que él le habló del arrepentimiento y nosotros seguimos hablando de que hay que pasar por ese procedimiento y hay que nacer de nuevo. Bendecido sea el Señor. De la sabiduría y le habló del arrepentimiento. Él le señala la ignorancia con la idolatría, porque hay gente que sabían que tenían tanta sabiduría, era para que hubieran entendido que Dios, como él le habla en ese mensaje, una divinidad, esa divinidad no se puede comparar con oro, con plata, ni con ninguna cosa hecha aquí los hombres, que tendrían sentido para los filósofos estoicos, ¿verdad? Que desdeñaban o que tenían en menos con aquellos que pensaban en los dioses en términos materiales. O sea que a pesar de que eran así, tampoco apreciaban a aquella gente que seguían a los dioses que ellos adoraban, los ignoraban, los tenían en menos. Dios de los cielos, ten misericordia. Concebían a Dios, esta gente creían a Dios como un principio de vida o fuerza en la naturaleza, no en el Dios personal y redentor que desea una relación con la humanidad. O sea, que a pesar de que creían que había un Dios, no lo creían como el Dios único y verdadero y como el Dios que demanda de nosotros que tengamos una relación con Él. Bendecido sea Dios. Pablo compartió el mensaje tal que lo pudieran entender. No cambió su mensaje para hacerlo aceptable. Usted y yo tampoco podemos cambiar el mensaje. Tenemos que hablar y decir lo que dice la Escritura, y si quieren escucharnos, que nos escuchen, y si quieren obedecer, que obedezcan, pero hay que hablar lo que dice la Escritura. Bendecido sea Dios. La parte tercera nos dice, las Escrituras citan fuentes extra bíblicas. Tito 1 del 7 a 14. Testimonio de un poeta cretense. Otro escritor que cita fuentes extrabíblicas es Pablo en la carta a Tito, citando a un profeta de Creta quien describiera a su propio pueblo en términos no halagüeños, o sea, desagradantes. Pablo había dejado a Tito en Creta, una isla de Grecia, con una comisión de nombrar ancianos con el propósito de asegurar la sana doctrina y combatir la herejía desenfrenada. Lo guió a establecer normas importantes a las que se deberían sujetarse los líderes de la iglesia. Todavía hoy se reconocen con estas cualidades para los líderes de hoy, hermano. Normas que deben de sujetarse. Tito capítulo 1 del 7 a 14. Usted puede leerla y ver qué es lo que la palabra nos aconseja para los que queremos seguir al Señor y ser útiles en su obra. Bendecido sea Dios. All right, donde me quedé aquí. Se acaban. Él citó la cita del profeta cretense, y ustedes me van a perdonar si yo no lo puedo pronunciar bien, pero dice Epiménides, ¿ok? De Conosos. Los cretenses, dice este hombre, él está citando, Pablo está citando esta porción en el libro de Tito. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hermano, estos son insultos
Para una persona que hable así de su pueblo, esto es un insulto acerca de esta gente. Versículo 12. Por supuesto que Pablo no categorizó a todos los cretenses de esta manera. No. Los ancianos que Tito eligiera eran cretenses, pero usó el dicho para ilustrar las formas falsas, dañinas y egoístas de los herejes, de las personas que enseñan malas cosas, que enseñan falsas doctrinas, que enseñan una moralidad incorrecta, ¿verdad?, para esas personas. Recordemos que estas palabras o dichos son extra bíblicos. Usted y yo no podemos citar esas cosas para ninguna persona, hermano. Nos podemos meter en un problema bien serio. Bendecido sea Dios. Una profecía judía intertestamentaria, Judas 11 al 16. En esta porción el autor, Judas, utiliza una fuente extra bíblica del libro de Enoc. Como le dije, el libro de Enoc no es un libro bíblico, sino es un libro que no fue canonizado, que lo fue escrito bueno, dice el libro de Enoc, y esto quiere decir que estas personas, pues, que leen el libro muchas veces confunden y tratan de hacerlo como que es una autoridad en la palabra, pero tenemos que tener cuidado. Esto ha planteado dudas sobre si Judas consideraba el libro como si tuviera autoridad bíblica o si lo citó como cualquier orador citara un libro popular. Así que yo pienso que eso fue lo que aconteció. Sabemos que Judas lo describe como profético. Debemos ser sabios a no asignar autoridad a una obra solo porque un escritor bíblico lo haya citado. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado. Entre la redacción del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron muchos textos religiosos judíos populares. En ellos se encontraban libros de sabiduría, libros de poesía, libros que hablaban de los oráculos o milagros proféticos y de narración, que narraban historias. Pero no fueron canonizados. Han sido leídos entre judíos y cristianos de todos los tiempos. Enoc es uno de ellos, escrito entre el siglo III al siglo I antes de Cristo. El libro nos habla de Enoc y afirma contener profecías del Antiguo Testamento de este personaje, quien caminó con Dios y desapareció. Génesis 5:24 y Hebreos 11:5. Judas cita el juicio cierto de Dios sobre los impíos, juicio que aguarda a los falsos maestros que enseñan doctrinas falsas e inmoralidad entre el pueblo de Dios. Esto debe ser un ay, ¿verdad?, para el pueblo de Dios que escucha esto, porque a veces pensamos que todo el mundo predica la palabra de Dios y usan la Biblia y eso, pero muchas veces la tuercen y quieren acomodar las ideas de ellos, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado. El mensaje de Judas es verdadero y no depende de la cita, ¿verdad?, que lo respalda, sino de la autoridad divina de Dios. Judas es un libro que fue canonizado, así que usted y yo lo podemos confiar en su palabra. Judas lo citó para enseñar el juicio de Dios sobre los impíos, no para verificar una obra literaria. Esto atrajo atención a su audiencia. Aquí nos dice, aquí vamos, ya está para terminar, vamos a leer la última porción que nos dice Dios. Qué bueno que terminemos la clase con esto. ¿Qué nos dice Dios? Dice, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores bíblicos recurrieron a elementos de verdad tomados de fuentes externas que dan base a las escrituras y las sitúan en una cultura. Hay mucho que aprender al reconocer y estudiar los métodos que los escritores aplicaron. Como seguidores de Cristo, podemos usar como modelo estos ejemplos en nuestra labor de comunicar las buenas nuevas de Jesús al mundo.
En nuestro tiempo contamos con muchas fuentes extra bíblicas que podemos usar como herramientas para estudiar y compartir la palabra de Dios. Esto es acorde con el modelo bíblico y puede ser bien hecho sin ninguna dilución del mensaje. O sea, no, todo se puede usar sin que nosotros le quitemos a lo que el mensaje dice. Como cristianos que pertenecemos a Dios, lo honramos y damos testimonio de que se ha revelado a la humanidad de manera clara y definitiva en Cristo. Y el Hebreos capítulo 1 y verso 1 y 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo el universo. Hebreos 1 del 1 al 2. Así que, hermano, con esto yo termino la lección. Me pareció que no iba a dar en el tiempo, pero el Señor me ayudó. Yo traté de evitar hablar mucho, leer los resúmenes y tratar de traer como se dice, la clase. Yo sé que ustedes tienen el tiempo para estudiarla, pueden buscar todas las fuentes que puedan usar para estudiarla, busquen los diccionarios bíblicos, los diccionarios regulares y allí puede ayudarlos. Así que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta aquí. Dios bendiga a todos mis hermanos. Gracias al Señor por tan hermosa lección. La palabra de Dios cita fuentes eternas. Gloria a Dios. Gracias a ustedes los hermanos que nos sintonizaron en esta noche. Dios les bendiga poderosa y ricamente en la palabra. Confiamos en Dios que usted siga leyendo la lección en su casa si no la ha leído completamente y busque citas nuevas para aprender mucho mejor la palabra del Señor. Necesitamos estudiar la palabra de Dios diariamente porque esa es la que nos sostiene. Hermanos, el pan diario para el creyente es la palabra de Dios. Amén. Bendecido Así que, Dios. hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recordemos que el domingo tenemos culto a las 11 de la mañana. Venga preparadito para adorar a Dios. Saque tiempo, hermanos, para buscar a Dios. Amén. Los tiempos están cortos. Así que, hermanos, recuérdese que Cristo viene y viene ya. Como decía el hermano Gigi Ávila. Gloria al nombre del Señor Jesús. Lo estamos esperando. Amén. Amén. Gracias, hermana Francis. Gracias por la lección en esta hermosa y preciosísima noche. Así que oramos y damos gracias a Dios. Nos despedimos hasta el domingo si Dios no ha venido. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia en nuestros medios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Señor, sabemos que hacemos las cosas, Señor, dependiendo siempre de ti. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor. Y te damos gracias. Gracias por esta bendición de estudiar tu palabra, Dios mío. Danos hambre más para estudiar tu palabra, Señor. Danos hambre de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, de buscar tu rostro más que nunca, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y cada uno de ustedes sea bendecido en esta noche y el resto de semana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el domingo, si el Señor lo permite. Amén. Si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Amén.